Visita nuestros locales y comienza tu aventura, donde el coleccionista es tratado como todo un experto. Contamos con geniales figuras de tus personajes de cómics, películas y series que no te puedes perder a un precio increíble. Introdúcete al mundo amiibo y checa la vasta colección de estatuas de tus animes favoritos del momento. Si de Pokémon se trata, tenemos una variedad en figuras para que los atrapes a todos. Y vuelve a sentirte un niño otra vez con la gran colección de figuras de Lego a tu disposición. Visita nuestros locales en Mall Paseo Santa Rosa, Placer 667, Galpón 4, Local 92, Galpón 6, Local 21 y Galpón 5, Local 61, Versa Bio Bio. Atención, fines de semana y festivos. Haz tus consultas al fono +569 4578 2188 y visita la fanpage de Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes de acción y coleccionismo. Prepárate, porque el rock y el coleccionismo se unen en un solo camino. Rockin' Toys, tienda de artículos de colección. Checa las mejores poleras y polerones con estampados de tus series y bandas que siempre has buscado. Culturízate con los más espectaculares recitales de rock y aprovecha la oportunidad de buscar tus discos o vinilos de aquellas bandas que te hicieron vibrar alguna vez. Además, no puedes pasar por alto la gran colección de juguetes, maquetas, anime y cómics a precios realmente accesibles. Y si de lucha libre se trata, lo mejor de la WWE te está esperando para dar rienda suelta a toda su federación de luchadores. Ven a visitarnos, ya que muchas cosas más te están esperando. Visita nuestra tienda ubicada en Mall Paseo Santa Rosa, Galpón 3, Local 150, Versa Bio Bio. Atención, fines de semana y festivos. Haz tus consultas al número +569 9775 5530 y visita la fanpage de Rockin' Toys para no perderte nada. Tienda de rock y coleccionismo Rockin' Toys, tu lugar de encuentro. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer programa de paleontología radial de nuestro país, a Paleo Chat. A toda nuestra audiencia quiero saludarlo en el día de hoy. ¿Cómo estamos, Machimaru? Estoy súper bien. Estoy más manco que nunca hoy día. Ya, andamos medio lenteja hoy día. Pero no hay problema, vamos con un poquito de retraso, pero vamos a comenzar el programa de hoy día y tenemos un invitado especial, un invitado de nivel, por fin, no como los invitados anteriores, exceptuando la Catherine. Gracias por eso, gracias. Ahora tenemos al profesor de la Universidad de Chile, a don Alexander Vargas, que nos acompaña el día de hoy. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Alexander es alguien muy especial en el mundo de la paleontología en nuestro país. Es uno de los paleontólogos más destacables. Incluso él participó en el libro que vamos a mostrar aquí a nuestra audiencia. Lamentablemente, mucho brillo. Gracias, Pato. Ahí está la cámara. Ahí se ve perfectamente. Dinosaurios de Chile, pasado y presente. Él es uno de los 4 integrantes de esta que realizó la autoría de este trabajo. ¿Qué nos puedes contar, Alexander, de tus inicios en la paleontología y también de tus trabajos en la universidad? Inicios precarios. Precarios. Precarios, sí. Acá. Bueno, yo pienso que como todos hemos empezado con el típico interés por los dinosaurios cuando niños. Por supuesto, pero ese interés iba a quedar abortado, digamos, no iba a fructiferar, porque había muy pocas avenidas, digamos, de divulgación de paleontología. No había paleontólogos de vertebrados en Chile, ninguno. Extranjeros nomás que pasaban de vez en cuando. Y esto es música de Jurassic Park. Sí, nos ponen siempre de fondo, Machimaru, aquí con la música. Nada, pues si no es por los esfuerzos amateur, precisamente el mundo amateur es el que rescató la paleontología vertebrada en Chile, porque gente como yo y David Rubilar, digamos, no hubiésemos tenido una movida, no hubiésemos tenido con qué no nos hubiéramos encontrado, no hubiésemos tenido esperanzas ni nada. Yo iba camino a hacer otra cosa, digamos, cuando me encontré con un grupo amateur que funcionaba
haciendo divulgación y salidas a terreno, y eso fue una línea salvadora fundamental, digamos, para saber que existía luz al final del túnel. En eso concuerdo plenamente contigo. Lamentablemente yo me enteré de eso cuando ya tenía la carrera sacada. Así es triste la A vida. mucha gente le pasó así. Hay gente que también estando en ese punto, digamos, empezó tarde, pero igual, por ejemplo, Mario Suárez le pasó como a ti y después llegó a sacar muchas publicaciones y a hacer hartas contribuciones importantes. Entonces yo también diría que siempre se puede dejar un granito de arena, un legado para la paleontología en un país donde hay tanto por hacer y se ha hecho tan poco. Digamos, cualquier persona, digamos, que se ponga a ello puede hacer una contribución destacada. Mira, de eso mismo te quería preguntar, Alex. Resulta que en este país lamentablemente no existe la carrera de paleontología. Tú tuviste que ir al extranjero. No. Yo no estudié paleontología en el extranjero. Estudiaste... Estudié todo acá. Lo que pasa es que, bueno, esta historia hay que decirla, porque Sí, po. es fome repetirla tantas veces, pero es así. En el mundo existen muy pocos países donde uno estudia directamente paleontología, sino que uno hace una licenciatura en biología o en geología, y después en los estudios de magíster o de doctorado uno hace una investigación tutoreado por un paleontólogo, y en realidad de ahí en adelante el reconocimiento que recibe como paleontólogo depende de las publicaciones que uno va sacando y el legado que va. Entonces uno puede venir de la arqueología, de la biología, de la geología, incluso la arqueología, también han habido paleontólogos que vienen desde ahí, pero esto se hace sobre el camino, es como a través del legado que uno hace. Gente que incluso no tuvo estudios universitarios formales terminados, o que nunca hizo un doctorado. José Bonaparte, el más grande paleontólogo que hemos tenido, recibió después el doctorado honoris causa. Entonces no tiene mucho que ver lo de ser paleontólogo con una formación, con una educación formal. Primero porque muy pocas partes existe de manera directa, digamos, saliendo del colegio poder entrar a algo inmediatamente relacionado con paleontología. La mayoría de las partes del mundo es algo es que se hace en el posgrado. Entonces yo tomé una línea más o menos así, y después, claro, hice un postdoctorado en el extranjero, pero también, digamos, relacionado a otras temáticas. No hay un solo camino para el tema de la paleontología. Ahora hay en Chile un magíster en paleontología, por ejemplo. Tú puedes estudiar geología o biología, son las dos mejores carreras, yo diría, Sí. pero no significa que viniendo de otra carrera no podrías. Para entrar a ese magíster, y bueno, en Argentina siempre ha estado las licenciaturas en biología con mención en paleontología. Sí, Entonces, y esas son también una súper buena opción, digamos, para la gente que quiere estudiar paleontología, y más encima que ya la universidad es gratis y ya no está la paridad del dólar con el austral, que cuando qué yo era bueno. joven era carísimo irse a vivir a Argentina, era una locura. Desde acá de Chile tu familia no te podía financiar la vida allá en Argentina. Pero ahora no está la situación así, entonces ahora sí es mucho más factible para una familia chilena apoyar a sus hijos que estén en Argentina, sobre todo que allá el tema del gasto de la universidad sale gratis. Sí, pues. Entonces, eso... Oye, allá en Argentina, hace unos par de años estaba el proyecto de hacer el técnico en paleontología para poder traer... No, hay lugares donde se enseña a ser técnico en paleontología. Claro, para que la gente sepa, para que en para Río los Negro, que- creo en la Universidad Claro. de Río Negro. era para preparar a las personas que trabajan en el laboratorio limpiando los fósiles y preparando, para que la gente Eso sepa. es un nicho vacío que acá en Chile sería estupendo que tuviéramos técnicos así. También un poco porque no han habido paleontólogos moviendo gran volumen de fósiles de vertebrados. No ha estado pasando con pequeños volúmenes, yo diría, ¿cierto? Tanto en Santiago como en la Universidad Austral. Cada vez más grandes, sí, ahora hay proyectos más grandes, y en la medida en que se logra institucionalizar y hacer más grandes, van a abrirse cupos para gente exclusivamente dedicada a preparar fósiles y técnica en paleontología de terreno y qué sé yo. Yo veo que en el futuro todavía no, pero en el futuro no tan lejano van a existir nichos reales para ese tipo de especialistas. Entonces, tarde o temprano, chilenos deberían ir a estudiar para allá, ¿cierto? Y yo creo que les va a ir bien, digamos, en el sentido que acá encontrarían Mira, pega. hay un tema que me gustaría tocar ahora a partir de tu trabajo, justamente. Tú estás haciendo un estudio en embriones de pollo, Sí. básicamente. Pero la gente no está muy interiorizada en ese tema, sino que más bien todos lo que entendemos por los dinosaurios o el acercamiento que tenemos toda prácticamente a partir de la película Jurassic Park y todas sus secuelas. Esta idea de que se podría clonar un dinosaurio, por ejemplo. Obviamente tú nos puedes dar
la perspectiva científica, realidad. la realidad de que eso lamentablemente no vamos a poder verlo nunca. O sea, nosotros tenemos dinosaurios vivos, que son las aves. Exactamente, a eso quería llegar. O sea, Entonces, esa idea del mosquito, que de partida todos sabemos que en el momento que el mosquito pica, ya con su saliva, con las enzimas que trae la saliva del jugo gástrico, ya el ADN que pueda contener eso ya, no, y el ADN es una molécula demasiado frágil. justamente. Entonces, las proteínas, ¿cierto? Que son las que nos dan consistencia a nuestros cuerpos, ¿cierto? Especialmente las proteínas esqueléticas son las más duras, los colágenos, y esas a veces se preservan en fósiles de dinosaurios, se preservan trocitos, se preservan péptidos. La otra Pero- vez habían encontrado, si no me equivoco, un colágeno en una Sí. fémur de tiranosaurio. Fue súper chore, 2010 salieron unos papers importantes en Science, pero ahora han sido cuestionados, tristemente, porque una de las mayores razones que uno tenía para decir esto sí es un colágeno de dinosaurio es que cuando juntaban todos los péptidos aparecía un colágeno con una secuencia que no era ni de ave ni de cocodrilo, sino que era algo entre medio. ¿Ya? Entonces uno decía, esto tiene que ser un colágeno original de dinosaurio. Pero ahora han demostrado que si tú maltratáis unos restos de avestruz y sacáis los trocitos de péptido en la reconstrucción y después los juntáis, digamos así, sin quererlo, te vaya a chamullar unas secuencias específicas que no son ni... se dañan, digamos, de cierta manera. Entonces salió un paper que en realidad ha venido a cuestionar terriblemente, porque yo era uno de los entusiastas de esos descubrimientos iniciales, y en realidad este paper viene a decir... Mira, no es que no sean colágenos de dinosaurios, pero no podemos estar seguros, digamos. Y otro detalle que, bueno, para los que se acuerdan del programa anterior, cuando hablamos de Jack Horner, era un paleontólogo que era el asesor de Jurassic Park. Lamentablemente hubo sus condoros por ahí entre medio, pero él justamente propone esta idea de tomar un pollo, en este caso, o un ave, y hacer como marcha atrás en el reloj evolutivo y traernos el pollosaurio, que sabemos que es más fantasía que un hecho, ¿cierto? No, o sea, uno puede traer algunas características específicas de los aves actuales, tanto de manera natural, espontánea, como de manera experimental. A veces han vuelto a ser como en dinosaurios, pero estamos hablando de una característica corporal en el cuerpo, digamos, y nada más. ¿Ah? Pero sí, o sea, por ejemplo, tienes el caso de el ave Hoatzin, como un caso natural, ¿no? Es un ave que es una neoave, o sea, no es particularmente de los linajes más antiguos de ave, igual un linaje bastante antiguo de todas maneras. Pero ellas claramente vienen de aves que no tenían garras en las alas. Y los polluelos del ave Hoatzin tienen unas garras súper bien formadas y las usan incluso. Entonces, ahí tienes una reversión de un ave que volvió a una característica que es más propia de ancestros más remotos, como aves en Antiornite y dinosaurios. Claro, terópodos. y en tu laboratorio, en el laboratorio que usa allá en la Universidad de Chile de ontogenia y filogenia, ahí ustedes también tienen trabajos de este tipo, de analizar y experimentar y buscar estas características primitivas en el ave. Claro. Esto viene de cuando yo estaba en el pregrado. David Rubilar me mostró unos dibujos de un libro de embriología de aves, Romanov. De ahí salen figuras de cómo son los embriones de ave. Y me hizo ver, ¿cierto?, que se parecían bastante a las manos de dinosaurios terópodos y ese tipo. Y era un tema que estaba absolutamente desaprovechado en ese tiempo, digamos. O sea, yo como que en ese momento decidí dedicarle mi vida a eso más que a la paleontología tradicional de estar excavando dinosaurios, porque me di cuenta que aquí tenía una fuente de información sobre la transición dinosaurio distinta a los fósiles, ¿no? O sea, acá en Chile no tenemos precisamente los depósitos en China llenos de dinosaurios emplumados y qué sé yo, pero estudiando los embriones me di cuenta que yo desde Chile, donde no había gente que me apoyara a mí para estudiar paleontología, pero sí había gente que me apoyara para estudiar embriología. O sea, yo hice lo que pude, lo más importante que podía hacer, la investigación más excitante que yo podía hacer con lo que tenía acá en Chile, que no eran los fósiles. Claro. Era la integración, entender cómo se relacionaban, digamos, los fósiles con la embriología de las aves. Entonces, dentro de la embriología de las aves, de hecho, yo me atrevería a decir, hay una fuente de información tan poderosa como los mismos dinosaurios emplumados de China,
sobre cómo se transformaron los dinosaurios en aves. ¿Nos trajiste material hoy día para ver justamente este tipo de cosas? Bueno, miremos algunas de las figuras. Bueno, esto es una imagen nomás para representar, ¿cierto?, la antigua visión que existía sobre los dinosaurios. Absolutamente un animal más reptiliano que aviano, Claro. ¿cierto? Y a la derecha de la imagen está un árbol evolutivo, ¿cierto? Dibujado muy artísticamente, me pareció esa ilustración de Luis Rey, donde también podemos ver, ¿cierto?, que ahora sabemos, de hecho, el tiranosaurio como Eutyrannus eran así, digamos, con plumas, una cosa bastante más Exótica. intermedia y aviana de lo que se había pensado. Pero demostrar que las aves vienen de los dinosaurios fue una cuestión que tuvo mucha resistencia. Fue muy difícil, como tiene que ser cualquier demostración de algo que pasó hace 150 millones de años atrás, cuando el Archaeopteryx, digamos, encontramos el Archaeopteryx. Tienen que superarse todas las dudas razonables que existían sobre si las aves vienen de los dinosaurios o no. Tienen que acumularse un montón de fósiles, que ahí fue decisivo, por supuesto, los dinosaurios emplumados que empezaron a salir de China a partir de los 90. Pero desde que se formuló la hipótesis que las aves eran dinosaurios en el siglo XIX, hasta ahora fue difícil. O sea, Los ornitólogos eran los que más se ponían. claro, exactamente. Aún. A la Anfeducha. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, los fósiles ya han demostrado que las aves son dinosaurios y tienen razón, pero no está de más tener una fuente de información totalmente independiente como es la embriología de las aves, distinta a los fósiles, como la embriología de las aves modernas, que se muestra muy coherente con el origen de las aves de los dinosaurios. ¿Y cómo? Porque nosotros vemos que en el embrión se forma un arreglo de las partes esqueléticas en sus posiciones relativas y la cantidad de partes esqueléticas que tiene corresponde a los antiguos dinosaurios. Yeah. Las aves son los modernos dinosaurios. Los antiguos dinosaurios son estas cosas, el Velociraptor, Claro. dinosaurios, que se corresponde con los antiguos dinosaurios, y después en el desarrollo ese esqueleto embrionario cambia y tenemos esta configuración de moderno dinosaurio de ave. Veamos lo Sí, siguiente. Sí. Ahí Ahí- tenemos el Archaeopteryx, si no me equivoco. Claro, ese es un típico dibujo, de hecho reciclado desde el fantástico libro de Heyman de los años 20, pero ahí lo que vemos es que el registro fósil nos entrega muchas veces información bastante específica sobre cómo se han ido transformando distintas partes corporales. Entonces, la mano, ¿cierto?, eran dedos separados, ¿cierto?, y después se fusionan, y las aves desaparecen, las garras, la cola, puedes ver cómo se transformó en esta estructura chata que es el pigostilo. Toda la parte del esternón, que es muy pobre en dinosaurios y en Archaeopteryx, de hecho ni siquiera osificaba en las aves, una cosa gigante. Pero lo que tenemos ahí está un poco escondido por el marco, pero también, bueno, tú después puedes ver cómo se desarrollan esas mismas características. Tú sabes cómo se transformaron en la evolución por el registro fósil. Ahí se ve la colita. Y a través de la embriología tú puedes saber qué tipo de mecanismos de desarrollo se han ido alterando. Por ejemplo, ahí tú ves que se forma la cola. No es que en el embrión empiece chata así como en el ave, ¿cierto? Sino que primero se forma una cola larga con muchas vértebras y después se van fusionando hacia la punta y otras vértebras van siendo incorporadas a la pelvis, Sí. y al final terminas con esa cosa chatita, pero eso es, lo que te dice es que los procesos de desarrollo son más tardíos, no son los de la formación más temprana de las vértebras, sino que es una cosa que después de que eso se ha formado, lo transforma y lo modifica a lo que es la situación. Bueno, eso también lo podemos observar no solamente en las aves, también en otros animales, en los delfines, que desarrollan una especie como de pata primitiva que después no se logra consolidar, que queda hoy en día como la parte interna dentro de la pelvis, el fémur. Efectivamente, los delfines todavía tienen los primordios de las extremidades embrionarias de las piernas, que Claro. aunque el adulto no tiene piernas, digamos, ellos todavía Es como desarrollan lo que le queda de las su pasado terrestre. Claro. Bueno, en el Algo similar acá. laboratorio no solo hemos empezado a hacer este tipo de cosas también con mamíferos y con peces. ¿no? Porque o sea, ellos empleado. también tienen ancestros a través del registro fósil que tienen información. Entonces, esta historia que nosotros, claro, los dinosaurios son nuestro fuerte, pero también para cualquier grupo tú puedes combinar la información del registro fósil con la información embrionaria y entender cómo ha sido la evolución. A ver, Veamos la siguiente. bueno. Pasamos el dato de que estamos acá viendo los comentarios. Pueden mandar preguntas para que podamos responderlas aquí, aprovechando que está el Grander acá, Alex. Obviamente. Aquí estamos viendo. Bueno, esto es algo interesante. Las aves todavía también, el primordio más temprano de un diente todavía lo forman. Es una invaginación de epitelio, es una cosita. Empieza, pero no sigue. Entonces, al final el ave no tiene diente. Pero ahí lo que tenemos un cráneo, un Pelagornis chilensis. Y este es un animal muy especial porque esto viene de aves, es una ave prehistórica, pero de posterior a la era de los dinosaurios. Claro.
Y ustedes pueden ver que tiene dientes. Ahora, las aves, este viene de una ave normal, que no tenía dientes. Y eso que hay ahí son en realidad pseudodientes, porque tienen toda la forma de un diente, pero no tienen esmalte ni dentina. Y no están Están separados hechos de del- hueso. Es una púa de hueso, Claro. pero no tienen las características materiales súper duros que tienen los dientes, que lo hacen distinto al hueso, digamos, normal. Exacto, no Eso. es una pieza independiente del hocico, por así decirlo, de la mandíbula. Exacto, es una proyección desde la mandíbula. Ahora, lo interesante es que los cocodrilos, cuando empiezan a desarrollar sus dientes, son distintos a otros organismos en que primero sale una proyección de la mandíbula y después sobre esa proyección va formándose el diente que reemplaza esa proyección. ¿Ok? Un poco, Hay tiene una relación. Tiene una vuelta extraña. Y ahí yo tengo unas fotos ahí donde sale la imagen E y F, que es un pollo mutante, es el pollo mutante Talpid. Ah, Y el pollo mutante Talpid también forma esas proyecciones que salen de la mandíbula y que no alcanzan a formar esmalte y dentina. Este pollo nace con esas que son como las del Pelagornis, ¿te fijas? No son verdaderos dientes. ¿es algo como lo que uno puede ver en los gansos o es distinto? No, es distinto. Es Los distinto. gansos son queratinosos. Ah, por- verdad, parte sí, de la sí. ranfoteca. Exacto. Pero estos son proyecciones directamente de la mandíbula. Ahora, lo interesante es que la expresión genética más temprana es la misma que un diente. Entonces, lo que tú tienes es que se está resucitando parte del mecanismo de formación de dientes en este pollo mutante y probablemente lo que pasó en el Pelagornis, y que desarrolla la forma. Pero ¿qué pasa? Que en todas las aves, digamos, los genes para el esmalte y la dentina degeneraron, se llama pseudogenizaron. Ah. Entonces empieza a formarse un diente, pero el diente no puede formar No se los termina. materiales ultra duros que tenían antes. Pero puedes tener incluso una cosa con toda la forma de un diente, que es lo que tienes en los pseudodientes de Del Pelagornis. Pelagornis. Interesante. Y bueno, y tú puedes hacer más que efectivamente el científico chileno David Lemus en los años 80 fue uno de los pioneros a nivel mundial de hacer experimentos donde combinaban tejidos embrionarios de lagartijas y pollos y lograban formar unos dientes en placas Petri, digamos, que incluso llegaban a formar células con la forma específica de la dentina, no con los materiales de la dentina, pero sí. Entonces, si tú le metes un poquito de tejido embrionario de bichos con dientes, puedes hacer que el tejido de ave avance mucho más, estimulado por esos tejidos, avance mucho más en el desarrollo del diente. Tenemos una pregunta acá del público, la primera. Johnny Gómez, Gaete, dice, leí que hay algunos ornitólogos que dicen que las plumas quizás no sean exclusivas de las aves. ¿Se ha visto la posibilidad de que los dinosaurios con plumas sea una vista similar o una convergencia con las aves? Pregunta del público. En todo el grupo de los dinosaurios, que incluye aves, hay una complejidad de integumentaria, que es la palabra técnica, pero una complejidad de las proyecciones desde la piel muy grande, que va desde púas que parecen púas de puercoespín, que podemos ver en algunos ceratópsidos, ¿cierto? Hasta el integumento filamentoso, ¿cierto? O un plumón, que podríamos decir que hay en dinosaurios ornitisquios también, otros pequeños, ¿cierto? Y algunos muy basales, heterodontosaurios que se han encontrado. Y también, bueno, plumas ya más directamente comparables con la de las aves. Es decir, que parecen un pompón de cheerleader, digamos, ya se están juntando, digamos, en una especie de metaestructura de varios filamentos, que después se van complejificando hasta producir, digamos, por ejemplo, una cosa central más o menos suelta, ¿cierto? Y después, derechamente, el raquis, que es esta cosa dura que de las plumas complejas de la cola y las remeras y rectrices. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que hay un montón de complejidad estructural. Y dentro de los dinosaurios, los terópodos, ¿cierto? Esos integumentos ya son más parecidos a los de las plumas actuales. Los otros podríamos decirle generosamente protoplumas, ¿cierto? Pero de todas maneras están relacionadas a las plumas. Yo no diría que son completamente convergentes. Yo diría que hay algo en el primer dinosaurio que trae el potencial genético para una complejidad de plumas muy grande. Ahora, hay dinosaurios que no tenían plumas, que tenían una piel súper reptiliana. Los saurópodos, sabemos que nunca ha habido evidencia de ningún sauropodomorfo con plumas, por ejemplo. Sabemos que Carnotaurus astrei tenía
una piel más reticulada, qué sé yo, y en muchos dinosaurios hay osteodermos, que es algo típico de digamos, muchos arcosaurios, cocodrilos, qué sé yo. Aunque también hay mamíferos con pelo y osteodermos, pues, como los quirquinchos, ¿cierto? Y Los gliptodontes. también sí, po. Entonces, en el nivel de la piel de los dinosaurios, yo diría que la cosa era tan interesante, era más interesante, obviamente, que en mamíferos, porque tienen esta complejidad que son las plumas. Pero también podía haber osteodermo, podía haber escamas. Tú sabes que las aves hoy en día tienen escamas en sus patas, son patas escamadas a los reptiles. Eso siempre fue una caída de carné, el origen reptiliano de la ave, aparte de que ponían huevos, ¿cierto? Ya los científicos más antiguos ya sabían que tenían que tener alguna onda con los reptiles. Es más, si no mal recuerdo, ya los raptores, en el grupo de los dromeosáuridos, ya habían plumas asimétricas como las que vemos en el ave. Por ejemplo, el Microraptor. Sí. No estoy seguro si el Sinornithosaurus también. Oye, para que la gente de la casa sepa, que no, los que no dominan el tema, osteodermos, justamente para que vayan entendiendo, son estas formaciones óseas, ¿cierto?, en la piel que nosotros en algunos mamíferos vemos como casi armaduras que tiene, por ejemplo, el quirquincho, el armadillo, ¿cierto?, Sí. por encima. Son huesos en la piel, que De se hecho, forman literalmente. en la dermis. Es más, hay algunos que son más Osteo, pequeños. Claro, Son osteo viene de hueso y dermo de piel, así que para que la gente de la casa a veces entienda. nos forman placas, por ejemplo, las que vemos, también si no me equivoco, hay perezosos gigantes que tenían algunos osteodermos, pero más dispersos, bajo el pelaje. Exacto. Lo típico del cocodrilo, pues toda esa cuestión Claro, que o sea, tiene el cocodrilo no son escamas nomás, ahí hay hueso también. Sí. Ya, veamos la siguiente imagen que nos trae hoy día Alexander. A ver, veamos. Ah, ya, acá está. Esto es una de las historias que está trabajando en mi laboratorio. Ujú. Aquí ven ahí de Herrerasaurus y en ese circulito hasta el ave Hesperornis ustedes pueden ver la evolución del cráneo. Entonces, lo que pasa es que el cerebro se hace más grande hacia las aves y también el ojo es más importante dentro del cráneo. Y hay dos huesos, ese que está en amarillo y ese otro que está en azul, que son el amarillo el prefrontal y el azul el posorbital, que desaparecieron. O la historia oficial es que desaparecieron. Se presumen desaparecidos y que tiene algo que ver con que el ojo y el cerebro se están haciendo más grandes, el hueso frontal que está ahí arriba se expande cada vez más. Pero nosotros hemos descubierto en embriones de aves que en el embrión todavía hay un centro de osificación independiente para esos dos huesos, para el prefrontal y para el posorbital. El prefrontal lo encontramos en la perdiz chilena. No hay otras aves que todavía tengan ese hueso, pero la perdiz sí. Ahora, llega y se fusiona rápidamente. Esto no se sabía porque en el adulto nunca lo vas a ver porque esos pequeños huesitos embrionarios se fusionan rápidamente con otros huesos y no dejan ni una marca de su previa existencia. La perdiz chilena, si no me equivoco, es del mismo grupo de los ñandú, Exacto. es un paleognato. Es un paleognato, significa que pertenece al linaje más divergente de todas las otras aves, digamos, máximamente distante en la historia evolutiva de todas las demás aves. Veamos la siguiente. Y es una mina de oro porque no es del porte de un ñandú, pues es del porte de un pollo. Entonces tú puedes tener los huevos en 20 días, digamos. No es lo mismo que andar tonteando, digamos, con así unos tremendos huevos. Ahí está lo que tú nos estabas diciendo justamente. Es que una vez que nosotros encontramos eso, miramos algunos dinosaurios en los cuales ese hueso suponía que ya no se formaba de manera independiente, porque decíamos, bueno, es que se tiene que haber estado formando independientemente todo el rato y fusionando todo el rato. Y encontramos que ahí tú tienes 3 dinosaurios cada vez más avianos. Tienes un Deinonychus, tienes un Archaeopteryx y tienes un polluelo de un ave Enantiornite. Y en esos 3 pudimos encontrar evidencia de que el prefrontal se formaba todavía como un hueso independiente, aunque en la mayoría de las formas se fusionaba. ¿Sí? Quizás probablemente ese polluelo en Antiornites todavía está separado porque es un polluelo y después se iba a fusionar. Pero también en algunos adultos como Archaeopteryx y Deinonychus, algunas formas entre medio, digamos, volvieron a tener el hueso separado, lo cual significa que el huesito estaba ahí, digamos, todavía formándose de manera independiente, lo cual es coherente con que lo hayamos encontrado en aves, en embriones de aves. Entonces estos son huesos de dinosaurios que todavía están presentes, digamos, en la etapa embrionaria de las aves. Más evidencia. No les traje fotos de los embriones porque todavía no Es que la hemos podido publicar. hay que respetar las publicaciones científicas. Estamos en el proceso lo mandamos. ¿Qué más nos trajiste hoy día? Ese Bepo. Pero saltémonos esta porque esta es media complicada. Ya es más complicada. Es un tema medio... Aquí está. Este tema interesante. Esto es una de las primeras características que se usó para decir que las aves eran dinosaurios. El que sale en la foto ahí arriba a la izquierda es Thomas Huxley, que le decían el bulldog de Darwin, porque mientras Darwin se quedaba en la casa enfermo, digamos, Él salía a defenderlo. Él salía a debatir y además un excelente anatomista. O sea, entre otras cosas, él demostró que muchas características que se pensaban
del cerebro humanas muy propias y de la elevada superioridad del hombre estaban todas presentes en el cerebro del chimpancé, digamos, y hizo todo un trabajo anatómico demostrando eso muy bueno. Y ahí lo que vemos en la imagen es un dibujo de la pata de un allosauro en la región del tobillo. Y hay una cosa como triangular, proceso ascendente, que dice ASC. Ujú. Ese es el proceso ascendente del astrágalo. Y si tú miras una pata de ave actual, no la vas a ver en el adulto, como el avestruz que está más a la derecha, pero sí en los juveniles vas a ver que el hueso que se llama el astrágalo tiene una lengüeta, si tú quieres, que va sí, para sí. arriba. Entonces Huxley dijo, pero esa es la misma lengüeta que tienen los dinos. Entre medio de un montón de otras características parecidas, sabemos que las patas son parecidas, de dinosaurios terópodos con aves. Pero esta fue una de las primeras características del desarrollo de aves dinosaurianas que no están en el adulto y que existen en el desarrollo, que se usaron para decir las aves son dinosaurios. Pero después, en los 70, cuando la gente todavía se peleaba, digamos, terriblemente por si las aves eran dinosaurios o no, y había una parte importante de científicos muy buenos que decían que no, que es respetable. Uno de ellos, Larry Martin, un gran paleornitólogo, y él decía que esa característica en realidad no significaba, no era evidencia de ninguna cercanía de las aves con los dinosaurios, porque no estaba sobre el hueso que correspondía. Él decía, está en muchas aves, está en el hueso de al lado, no está en el astrágalo. Esa lengüeta, esa cosa que está en el calcáneo. Se está comparando peras no es la misma cosa, no es evidencia, no es la misma cosa. Y decía en Archaeopteryx, incluso argumentaba que en Archaeopteryx ya estaba en el otro hueso y que lo que tenían los dinosaurios era una cosa distinta, que estaba sobre el astrágalo, y lo que tienen las aves está sobre el calcáneo. Ya. A ver, la próxima. La siguiente. Y nosotros, cuando estudiando la embriología, nos dimos cuenta que en realidad ahí hay 3 cartílagos en el embrión tempranamente, y que la famosa lengüeta es el cartílago que está al medio, y que en algunas aves se pega al calcáneo, Ujú. como dice Larry Martin, y en otras aves termina más cercano al astrágalo, pero sí es la misma estructura. Sí es la misma cuestión, digamos, que como se siguió formando de manera independiente, como un cartílago independiente, esto desde anfibios, en realidad en anfibios tienen 3 huesos ahí. Ya. Ahí Forman está. 3 cartílagos. ¿Y qué pasó? Que en los reptiles y en los amniotos en general, 2 de esos cartílagos se pegan muy temprano en el embrión y forman el astrágalo. Y entonces acá las aves son raras porque en vez de llegar y pegarse así, ese cartílago se mantiene independiente, como en un anfibio, y de ahí puede saltar de un lado para otro. Entonces es una historia... Me saltarín en el cartílago. sí, una historia evolutiva que nos fue bien. Esto la publicamos en Nature Communications. Así que es una revista más o menos. Más o menos. Claro, una cosa poca. Gracias a eso tenemos plata ahora en los proyectos. Como en este país no llueve el dinero a la ciencia. Sí. Y esto. Los deditos. Bueno, este tema es complicado, pero si quieres lo explicamos, si quieres lo saltamos. No, y me gusta el tema de los deditos. Bueno, hacerlo simple para la gente en la casa. Hagámoslo lo más básico. Bueno, ahí la historia es como esta. La pelea es muy grande, una pelea muy grande entre los embriólogos y los paleontólogos. Porque los paleontólogos decían los dedos de las alas de las aves son el índice, el pulgar, el índice y el dedo medio, o sea, los dedos 1, 2 y 3. Ahí para la cámara. Eso. Estos Estos 3 deditos. Sí, ok. Mientras que los embriólogos decían que eran estos 3 dedos, y que los dedos que estaban faltando son el pulgar y el meñique. ¿Okay? O sea, los otros dicen que faltan el anular y el meñique. Los paleontólogos esto, los embriólogos esto. Los embriólogos eran ingleses y los otros eran alemanes. Claro, el chiste de Tarantino. Claro. Algo así. O sea, que el 1 y el 4 eran los que estaban faltando. Exacto. El 1 y el 5. 1 y 5. Vale. Entonces, ahora, los paleontólogos no se van a cambiar muy fácilmente de opinión, porque ya desde los años 20, esta imagen que les puse ahí es de los años 20, se puede ver que los 2 últimos dedos, el 4 y el 5, se hicieron más pequeñitos, desaparecieron, y los 3 dedos que continúan hasta Archaeopteryx tienen el mismo número de falanges y son súper identificables como los dedos 1, 2 y 3. Claro. ¿Okay? En la próxima. Ya. Ahí Nuestro ayudante Machimaro aquí ágilmente. el hombre tras bambalinas. El hombre tras bambalinas. El que mueve la radio. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto lo voy a explicar cortamente, pero en el fondo, en las posiciones en las cuales están los cartílagos con respecto a otros elementos en el embrión de las aves es la que corresponde a los dedos 2, 3 y 4. Esto es lo que dicen los embriólogos, ¿cierto? Claro. De cualquier otro bicho que tú mires, digamos, de un cocodrilo, de un ratón, de
¿ya? De una lagartija, de una tortuga. ¿no? Entonces los embriólogos tampoco, no había caso, digamos, jamás le iban a decir de otra forma, digamos, a los dedos que fuese 2, 3, 4. Y entonces había gente que decía que por este problema, de que parece que el embrión de ave no tiene los dedos que debería tener un dinosaurio. ¿Sí? ¿Ya? Y este fue el problema más grande dentro de la ciencia en terminar de aceptar que las aves eran dinosaurios. Incluso en la medida, esto se discutía, en paralelo en que iban apareciendo los dinosaurios emplumados de China, incluso hubo gente que decía, no, es que a lo mejor los dinosaurios emplumados de China son aves que parecen dinosaurios. ¿Ya? A ese nivel. Hasta ese nivel estaba la confusión con este tema. Con Entonces se Caudipteryx considera puede caer, ¿eh? se considera un problema muy importante. Los embriones, en pocas palabras, no están apoyando, digamos, la conclusión que las aves sean dinosaurios. Y entonces fue bonito cuando descubrimos en la próxima diapositiva que los genes que están expresados en los dedos de los embriones de ave están expresados en un patrón específico a los dedos, que es lo que esperaríamos por un animal que tiene dedos 1, 2 y 3. Están cambiados la posición, pero eran los mismos genes. Exacto, los genes son para dedos 1, 2, 3, pero están cambiados de posición. Exactamente. Están expresándose en posiciones que normalmente serían 2, 3, 4, entonces algo raro pasó ahí en la evolución de dinosaurio ave. Por cierto, hay algo raro en el embrión que parece que fueran los dedos 2, 3 y 4, pero genéticamente esos dedos son 1, 2 y 3. No estaba engañando el embrión. O sea, hemos tenido cambios engañosos que la genética y la evolución han logrado, y la embriología ha logrado dilucidar. Eso es, porque acá el dato genético de cómo se expresan los genes en los tejidos embrionarios sí refleja el origen dinosauriano de las aves. Entonces los genes OXD, que son importantes para desarrollar patas normales. Hicimos una serie de controles también ahí abajo, una pata de conejo que sí ha perdido el dedo 1, y nosotros demostramos que los dinosaurios no tienen la expresión así, ¿no? de un animal que sí ha perdido el dedo 1. Era como el grupo control ahí. Claro, exactamente. Tenemos otra pregunta del público. Acá Luis Vergara Navarrete, saludos a Luis, hace mucho que no lo vemos. Dice, más o menos se establece que los dinosaurios eran mesotérmicos, Sí. pero los dinos que habitaban zonas más frías como Trudon, ¿podríamos especular que eran endotérmicos, o sea, de sangre caliente? Gracias. Buena pregunta. Súper buena pregunta, y en ese sentido me atrevo a decir que los hallazgos que estamos realizando en Magallanes, en Chile, van a ser fundamentales. Porque lo que nosotros tenemos ahí es una comunidad de hadrosaurios que los datos, tanto isotópicos como de flora asociada, están indicando un clima con estaciones frías. ¿Okay? Definitivamente no tropical, es un momento de frío que hubo hacia fines del Cretácico, y tenemos ahí un hadrosaurio nuevo, probablemente una especie nueva, y hay todo un yacimiento de varios individuos de distintos estadios ontogenéticos. Y eso lo que nos significa es que vamos a saber a qué velocidad estaban creciendo, además de poder hacer con el análisis isotópico, saber cuál era su temperatura promedio a lo largo de sus vidas. Y combinando con esas dos fuentes de información, ¿cierto? Y con una serie de ecuaciones más o menos complejas de estos mismos que se han hecho para proponer la mesotermia, vamos a saber efectivamente si estaban creciendo rápido y con altas temperaturas todo el año. Va a ser muy difícil sostener que no eran plenamente endotérmicos. Bueno, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor estos conceptos no los manejan tan bien, claro, mesotermo se refería como, se podría traducir quizás como sangre tibia, y sería como un punto medio entre la sangre fría y la sangre caliente. Y endotérmico sería sangre caliente como tal. Un mesotermo es algo que de repente puede aumentar su metabolismo y ser como de sangre caliente. Le pasa a las tortugas laúd, a algunos tiburones, de repente tienen la capacidad. A los atunes con un sistema también muy complejo de circulación que permite calentar la sangre pasándola por los músculos que están más activos. Pero son cosas que permiten, digamos, variar el metabolismo. Mientras que un animal plenamente endotérmico siempre tiene un metabolismo de base alto, siempre está calentando los motores, y aunque esté quieto, digamos, tiene un alto consumo de oxígeno y un gasto alto energético. Esto podría indicar quizás que, por ejemplo, estos dinosaurios más cercanos a las zonas polares habrían tenido algún tipo de cobertura más allá de simple escama. Estamos hablando de quizás algún tipo de protopluma, algo. Yo pienso que difícil que no, sobre todo cuando recién nacidos, porque la diferencia de tamaño, sabemos, en hadrosaurios nacían muy, muy pequeños con respecto al adulto. Era un montón lo que crecían, y crecían muy rápido. Lo que pasa es que esta es la primera vez que vamos a tener un hadrosaurio de regiones frías. Vamos a poder ver las tasas de crecimiento. No lo hemos hecho todavía nosotros, ¿ya? Y quién sabe qué es lo que va a resultar, pero si
si crecen rápido en un lugar así, digamos, y tienen además isótopos que indican una temperatura promedio en su vida, porque el isótopo solo te da eso. Claro. No te dice como era en invierno, ni en verano, ni nada así, sí podría haber variado, te das cuenta, Claro. y haber sacado un promedio igual alto si es que vivía en un lugar caliente. Pero viviendo en un lugar frío, ¿cierto? Y salen como, ¿no? Si salen de alta temperatura, entonces puede ser que los sitios de Chile den uno de los datos más significativos en la historia de este debate, que ha sido bien compleja, Intenso. pero que estaríamos usando dos herramientas súper concretas, que son la paleohistología para ver velocidad de crecimiento y los isótopos para ver temperatura. Entonces, eso va a ser Igual, sólido. lo que tú habláis, tenemos un dinosaurio bastante grande, entre comillas, emplumado en una zona fría que es Yutiranus. Y te presenta Claro. un precedente más o menos de que probablemente sí. Claro, porque Yutirano es grande igual, pues tiene cuánto, unos 9 metros. 9 Claro. metros menos, 7 9 metros. Entonces, y pese a ser tan grande está emplumado. Sí. Y te muestran la función, o sea, que las plumas en verdad evolucionan con no solamente la función de volar, porque la gente hoy en día piensa que las plumas nacieron para volar, No. pero la evolución nos ha mostrado que en verdad han nacido de formas distintas, con distintos usos. Claro. Sobre Ahora, todo para hay- la cobertura. Hay que considerar que tenemos información sobre piel de hadrosaurio, pero de hadrosaurios grandes adultos, pero Claro. sí, de todas maneras hay esas momias de hadrosaurio. Y si es que tenían algún tipo de indicación de filamento, no se preservó. ¿No? Todavía no. ¿Nos trajiste algún otro material que nos quieras mostrar? ¿O A ver. no sabemos si hay más Sí, traje imágenes? hartas cosas. Ah, la fíbula. Claro, este es un... No solo... Cuando uno se come un tuto de pollo, ¿cierto? Hay un hueso que parece una espina ahí, ¿cierto? Esa es la fíbula. La fíbula es uno de los dos huesos de la pantorrilla y lo normal es que llegue hasta abajo y se conecte con el tobillo. Pero en aves está degenerada hacia su extremo distal y parece esta cuestión como una aguja. Ahora, esa pierna no funcionaría si es que no estuviera pegada a la fíbula de la tibia por esa cresta ahí. Ese cuadradito rojo está mal ubicado, aunque ¿Qué más? Era- algo pasó cuando guardé el PowerPoint que no... ¿ya? Pero Esa cresta pueden que ver conecta. que hay una cresta, Sí. ¿cierto? Y esa cresta es propia de dinosaurios terópodos, incluyendo aves. ¿Ok? Y después de que apareció esa cresta, la fíbula pudo degenerar y perdió su extremo distal. Ah. Y aquí esto no es un trabajo siquiera mío, es de otro laboratorio de Gerd Müller en Europa. Y esa cresta se forma a través de la actividad muscular embrionaria. O sea, si tú paralizas el embrión y no puede moverse el embrión dentro del huevo, no se puede formar esa cresta y lo dejas como un dinosaurio saurópodo, en pocas palabras, que no tenía la cresta. Un cuello largo. Claro. o uno, bueno, ni tisquios, no, tampoco. Tampoco. Y ahí puedes ver que ahí está el cartílago que se está formando en una pata normal y la del otro lado, la de la derecha, es la que ha sido paralizado y que se dejó de formar. La próxima. A ver la siguiente. Un adelgazamiento bastante importante. Sí. Bueno, ahí está, pues viste el saurópodo que no la tiene, el terópodo que la tiene, y ¿por qué es importante? Porque el músculo que tira la pata para atrás está Enganchado a eso. a la fíbula. Entonces, si no estuviera la cresta, digamos, la fíbula acortada de las aves no sería funcional. Por eso es que después de aparecida la fíbula o la cresta en terópodos, es que después pudo ocurrir la reducción distal de la fíbula. La próxima. A ver. Y estos son experimentos que nosotros hicimos donde logramos que la fíbula volviera a desarrollarse larga y tubular hasta el tobillo como en un dinosaurio. Wow. ¿Mm? Y lo que sucede, lo que nos dimos cuenta, y no traje la otra imagen para no gastar demasiado tiempo, qué sé yo, pero es que los genes que se están expresando hacia la parte que degenera, hacia el extremo que degenera, muestran que madura antes de tiempo. Hay una maduración temprana y por eso dejan de proliferar las células y de crecer ahí, ¿no? Y pasa más rápido hacia la osificación. Ah, pasa directo a hacer huesito, no cartílago. Más rápidamente que el resto. Y entonces nosotros vimos que se prendía ahí, por ejemplo, un gen de la maduración antes de lo normal, que se llama Indian Hedgehog. Y ese gen nosotros lo anulamos con una molécula que se llama ciclopamina. Uno puede impedir que ese gen funcione. Y entonces impedimos que madurara antes de tiempo y como siguió creciendo, digamos, se dinosaurificó. Pum, ¿ah? y ahí tienes ese que dice SIC-HH27. Es ¿Este fue el trabajo con el cual te entrevistaron en Canal 13? Sí. Sí, me acuerdo de ese. Sí, hubo un periodista que me vino a molestar por esto. y esto, pero lo publicaba en una revista Evolution, que es como una revista más clásica sobre evolución, así que quedamos
bien contentos con Sí, este trabajo ahí. desde Joao Botelho, un investigador que estupendamente va a venirse a Chile ahora y va a ser de la Universidad de Chile. Ah, excelente. Sí, porque cometió el error de casarse con una chilena. Ah, no, la mala suerte lo persiguió. No, no. Yo arranqué. O sea, lo digo en realidad como un halago para él, porque yo creo que él podría perfectamente continuar en Europa, Estados Unidos, que sé, vamos a tener la suerte de tenerlo en la Universidad de Chile. Así que él en mi laboratorio hizo cosas realmente maravillosas. No, y también le gusta la onda de Latinoamérica y le cargaron los gringos. ¿A quién le caen bien los gringos de Es que partida? es una forma pasiva y más bonita de migración, ¿viste? Sí, po, Exacto, exacto. Bueno, es súper bueno que que llegue gente así, Claro, que llegue gente, sí. a Exacto, aportar. exactamente. ¿Algo más que nos puedas mostrar hoy día? Sí, parece que hay algo más. Ahí está, Sí, sí, el sí. Alox. Este es el dedo perchador, como le dicen a las aves, ¿no? Tienen, su patita tiene un dedo oponible que le permite asir, ¿cierto? Ramas, qué sé yo, y eso es una de las características más distintivas del ave y creo que es una de sus adaptaciones arborícolas más importantes. Ese dedito, para la gente que no lo conoce, sería como nuestro dedito gordo del pie. Más o menos, pero que está torcido hacia atrás. Pero oponible, que te Oponible. sirve para agarrar cosas. Claro. Porque tú así malamente puedes agarrar una rama o algo Es que, así, claro, como por en- el lado. Con nuestras manos lo tenemos el pulgar oponible, con los pies no, y lo perdimos esa capacidad. Y Nuestros bueno, ancestros es que tenían. lo que pasa es que los dinosaurios no tenían ese dedo oponible, los Justamente. antiguos dinosaurios, ¿sí? Los modernos dinosaurios a veces sí, pero los antiguos dinosaurios no tenían ese dedo oponible, de hecho ni siquiera tocaba el suelo, sino que era una cosa como el dedo que tiene en la pata de un perro, en la mano de un perro, un dedo Ah, subido, claro, que o se como dice. los gatos también. Pues, tienen- Exactamente, los gatos también lo tienen en la mano. Y no estaba oponible y sabemos que eso era así. A ver la próxima imagen, porque Ahí está. ahí está, porque ese hueso no estaba torcido. Ahí como al medio de la imagen pueden ver la forma que tiene ese hueso en un ave moderna, que es totalmente torcida. Y eso es lo que hace que sea el hueso que está hacia la base del dedo, ¿ok? El que conecta el dedo con el resto de la pata, está torcido. Entonces esa forma de tirabuzón es lo que hace que sea oponible. Y en dinosaurios no era así. Así que sabemos que el dedo no era oponible en dinosaurios también, porque en algunas huellas se preserva un poquito, aunque casi ni las huellas más profundas, qué sé yo. Ujú. Y por los especímenes articulados. Tú lo encuentras con los especímenes articulados y no está orientado, digamos, de otra manera. En huellas como Eurontes, que es este dilofosaurio que está descansando, ¿no? Claro. Que ahí se ve toda la pata junto al Alux. Exacto, perfecto. Y lo que nosotros vimos es que en el desarrollo, eso sí, partía el dedo siendo no oponible, como un dinosaurio. Y la forma de ese hueso se va torciendo a través del desarrollo y se va torciendo a través de la actividad muscular embrionaria. Ah, Entonces, si tú paralizas la próxima, el siguiente. creo que... Ahí está. Ahí está. Yo no traje el video porque me dijeron que trajera imágenes nomás por foto. ¿Ah? Pero ahí está entonces dije, bueno, habrá que traer nomás JPGs. Pero podemos subir después el video a la página de Paleochat, para que la gente lo pueda Está ver. en el paper. Ah, ya. El paper trae videos asociados. Pero ahí pueden ver cuando se paralizó la pata ahí que uno dice HH40 no tiene el dedo dado vuelta, no está oponible. Y la forma de ese, ahí donde ven comparado con un Allosaurus, digamos, la forma del hueso que está a la base, que es el metatarso, no es torcida. Es igual prácticamente a la de un Allosaurus. Excelente. Detuvieron el proceso. Que Lo dejaron ahí Exacto. detenido, congelado. Sí. sí. Excelente. Son Mira, cosas que nosotros hacemos para poner a prueba la hipótesis, ¿no? Decimos, si la actividad muscular embrionaria está involucrada en la evolución de esto a cómo está en aves, una parálisis debería, digamos, dejarlo como dinosaurio. No lo hacemos con la intención de hacer Jurassic Park ni de vender un parque de fantasía, alguna cosa. no lo que quiere hacer Jack Horner. Es parte de la metodología científica, ¿no? Para Claro, corroborar, claro. claro, Pero no, dime no. la verdad, Alexander. Sí, Si viniera un multimillonario y te dijera, hágame un pollosaurio, ¿usted lo haría? No, le diría, mire, yo encantado de tomar su plata, pero no podría en este tiempo de vida que tenemos nosotros producir un dinosaurio más que con una o dos, o sea, con un par de características, con suerte, digamos, más de dos características esqueléticas como los antiguos dinosaurios. Porque, y este es el problema, el pollo para la ingeniería genética apesta. ¿Ok? Apesta, no es como el ratón, que es súper bueno para hacer ingeniería genética y se hace un montón, o la mosca. Y la razón por eso es que tú no puedes cultivar un ovocito fecundado de pollo en una placa Petri, sino que tiene que ponerse en la albúmina y la yema y la cáscara y todas esas cosas que pasan en el tracto, digamos, el oviducto del Claro. ave.
¿Ah? Entonces tú, olvídate, ¿cachai? Pero eso, en otras palabras, ninguna vez serviría para ingeniería genética. Ninguna vez es muy buena para ingeniería genética. Lo que más tú puedes hacer es cuando el embrión, digamos, cuando sale el huevo, el embrión está en etapa de varias células y tú puedes transformar genéticamente alguna población de esas células, o después en adelante, y esto se hace harto igual, una parte corporal. ¿Ya? Un brazo transformado genéticamente, puedes expresar a la fuerza un gen en un brazo, en un primordio embrionario de un brazo, o algo por el estilo, pero eso no se hereda. Tú tienes que golpear la línea germinal con la transformación genética si tú quieres generar una línea heredable de dinosaurios mutantes. Entonces tú lo que tendrías que hacer es que en el blastocito tratar de pegarle justo a la zona donde... Y lo más que se ha logrado, porque es un trabajo chino, porque hay que hacerlo con un choque eléctrico, electroporción, es por suerte pegarle justo a las células que se van a transformar después de la línea germinal. Y lo más que se ha logrado en ingeniería genética de pollo es un pollito fluorescente. Okay. Bueno, Entonces, no tenemos evidencia que los dinosaurios del Mesozoico fueran fluorescentes, así que no podemos hacerlo. entonces, no, y eso además implica la investigación, que es conocer el mecanismo molecular heredable exacto que podría producir una... Entonces lo que falta por saber es montones, pero después para poder hacer, digamos, dinosaurios mutantes y acumular en una línea de mutantes varias características, estamos realmente muy, muy lejos. Ni los mejores laboratorios del mundo hacen eso con facilidad. Como te digo, lo más que se ha hecho es un... Entonces yo diría, yo me voy a morir y no voy a ver nada que parezca muy decentemente un pollosaurio. Digamos. O sea que Jack Horner nos mintió. Él dijo que en 5 años iba a tener un pollosaurio. Puras mentiras, pura estafa. Absolutamente equivocado. Es que era una cadena de pollo. Creo que es demasiado, no está bien informado quizás de las dificultades. Lo que pasa es que Horner está llevado por el entusiasmo de todas las características dinosaurias que todavía están ahí en el embrión. Yo ahora les mencioné esas del cráneo, hemos descubierto cosas, una cantidad de características que están ahí, de la muñeca en desarrollo, también del esternón, de las placas esternales, todo eso. Hemos estado haciendo hartos descubrimientos. Entonces, mucho del dinosaurio todavía está ahí en el pollo, lo que pasa es que después se transforma, pero entonces eso entusiasma a cualquiera. Pero la factibilidad técnica, quizás Horner, no sé, no quiere enfrentarlo. La triste realidad. O no se ha enterado bien. ¿No? Digamos, el potencial está, ¿sí? Pero si estuviéramos quizás con ratón o con mosca, quizás lo que se puede hacer es mucho más impresionante, ¿sí? Aunque la evolución misma, algunas cosas se pierden, digamos, para siempre. O sea, algunas cosas están todavía en el embrión, pero varias no. Hay varias cosas que tenían los dinosaurios que no se forman en el embrión y tú no sabes si las podrías recuperar. Cuando todavía están en el embrión, se pueden recuperar, tú sabías eso, por los atavismos. Estos mismos delfines que de repente nacen con piernas traseras, Claro. es porque todavía se forma una piernita embrionaria, ¿cierto? Un primordio. Pero si eso no se formara, no sé si sería posible traer de vuelta. Ahí habría que entrar quizás a aplicar transgenes y meterle genes de un cocodrilo o algo así. Y así todo no puedes garantizar de que eso sea suficiente porque no solo son el contenido de genes, que son moléculas, digamos, de cada, sino que la organización. Sí. Es una arquitectura dinámica. Entonces, no porque tú le metas una pieza que le falta, digamos, a la máquina, digamos, el resto de la máquina la va a asimilar bien y va a calzar toda la pieza justo como exactamente. Entonces yo les puedo decir, espérense sentaditos nomás. O sea, chicos, ya por ahora no vamos a poder ver nunca un Indominus ni un Indoraptor, así que por favor tranquilícense. Sí. Eso no va a pasar por ahora. Lo lamento mucho por aquellos que les gusta. Y yo encuentro que ahí Horner un poco ha dado demasiada esperanza, pues dijo que estaba esto poco menos que la vuelta de la esquina. No, hay que verlo con ternura. Era un abuelito que ya está en su etapa de sueños de nostalgia del dinosaurio. Con todo mi cariño y gran respeto y admiración por John Horner, que fue en su trabajo con Egg Mountain en Montana y La Buena Madre Lagarto, Mayasaure, comparando el cuidado parental y el desarrollo del esqueleto temprano, ¿cierto? Entrodon, Orodromeus y Mayasaura es una etapa hermosa de la paleontología. No sabíamos nada de dinosaurios guagua, y el cuidado parental, y se nos abrió un mundo, y sobre todo que podemos saber. ¿Sí? Que podemos saber, porque siempre era como ciertos detalles de la biología de los dinosaurios, nunca lo sabremos, porque son fósiles. Y no, pues ahí si tú estudiáis bien los sitios, así seguís todas las pistas, ¿no? Y llegáis a saber un montón. Y que con eso se abre el campo de la etología, del comportamiento de los dinosaurios a través de estos hallazgos, justamente. Sumamente importante. Se rompe la barrera del nunca lo sabremos. Sumamente importante. Ustedes deberían tener un
un programa entero dedicado a lo que fue el renacimiento, el Dinosaur Renaissance, el renacimiento de los dinosaurios. Que Podríamos encuentro hacerlo que un día. Es una época tan hermosa de la paleontología, porque es ver una ciencia transformarse frente a tu ojo. La mayoría de las ciencias son como, creen que son súper rígidas, que lo que está establecido es incuestionable, y a veces pasa que una ciencia que tenía opiniones mayoritarias Cambia de paradigma. cambia de paradigma. Es un paradigm shift en tiempo real que nos tocó verlo, digamos, de alguna manera. Oye, pero la paleontología ha tenido oleadas de renacimiento. Por ejemplo, la revolución de las plumas también vino a traer a la palestra un grupo de animales que, entre comillas, culturalmente se estaba empezando a dejar de seguir tanto. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar en varios nunca los capítulos que vienen, porque nos toca, por suerte, vamos a tener muchos más invitados del nivel que tuvimos hoy día con Alexander. Esperamos que la próxima semana ya podamos también tener un ¿Estamos en capítulo hora ya? especial, si estamos en la hora. Tengo unas preguntas cortitas acá que hizo el público que no me gustaría que se fueran sin responder, a ver si se puede. Sí, claro. Dice, sobre la química de las cáscaras de huevos de dinosaurios, en un libro sale que el ejemplo de los cristales en las cáscaras de aves, reptiles y dinosaurios. ¿Hay algo que se pueda decir de esto, la similitud entre los cristales de las cáscaras? Sí, totalmente. Sí, no me acuerdo con todo el detalle, no es un tema que yo investigue, pero sí, definitivamente hay semejanzas muy específicas entre aves y dinosaurios, y es lo que se llama la línea de evidencia oológica, como diría Chiappe, que él menciona en varios de sus papers revisando, que establece también el vínculo, la proximidad filogenética entre aves y dinosaurios. Los cristales de forma de prisma, digamos, que tienen ahí son súper parecidos. Excelente. Oye, dos cosas más. Uno, para que la gente lo sepa, porque acá hay una cosa que Alexander nombró y que creo que mucha gente lo pasa desapercibido. Piensa que los huevos de dinosaurios son tan gigantes como el dinosaurio mismo. Son grandes porque son de dinosaurio. De hecho, hemos visto películas, dibujos que te muestran huevos de dinosaurio enormes. Pero ¿por qué los huevos en sí no eran tan grandes como sabemos hoy en día? Bueno, igual depende, ¿eh? El Ptericinosaurio tiene unos huevos estúpidamente grandes. Ahora, la forma en que lo lograron es que es un huevo largo. Entonces, al ser tan largo, extraordinariamente largo, mega elongatolitus le pusieron al fósil del huevo, al ser tan largo no colapsa sobre su propio peso, que es límite que suele... Por el grosor de la cáscara, claro, el tamaño. que suele haber con otros huevos, y que también dicen, claro, no puede ser la cáscara infinitamente gruesa porque tiene que pasar el oxígeno. ¿sí? No, Por y después claro. tiene que abrirlo el embrión, Claro, que la cría. pero el megalongatolitus le hizo como una trampa, ¿cierto? Y logró tener un huevo ridículamente bastante Como un grande, tubo. digamos. Claro, porque un huevo como un tubo, una cosa maravillosa. Bueno, y para despedirnos, yo creo que vamos a mandar un especial saludo a la comunidad de paleoartistas y de paleontólogos, ¿cierto? Allá en Perú, que están actualmente en sus fiestas patrias. Así Saludos que, para todos nuestros Felicidades, sí. colegas y nuestros estimados amigos de Perú. de acá de la comunidad de paleoartistas chilenos le tenemos harto cariño, ¿cierto? Y una gran relación con la gente de allá, del norte. Bueno, y Alexander, hay que reiterar que ha sido un gusto y un honor tenerte acá en el Agradecerte programa. claramente. Gracias No ha por subido el invitarme. nivel. Así que esperemos que ya los próximos capítulos también tengamos más paleontólogos y más gente que esté dentro del área de la paleontología, viviendo y trabajando en directo con esta ciencia que es tan maravillosa, que ojalá a todo nuestro público les fascine tanto como a nosotros. Súper, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos, nos vemos la próxima semana aquí en Paleo Chat. Porque somos fieles a nuestros seguidores, Hobby FM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24/7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. hobbyfm.cl es un medio radial de difusión digital enfocado a la entretención e información.